Y yo me voy ya al segmento del tema central porque hoy vamos a hablar acerca de la autoestima. Y me acompaña a esta hora de la mañana nuestro invitado, el pastor Miguel Izaguirre. Con él vamos a dialogar acerca de este tema. Pastor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Un saludo para las reinas. Evelyn, muchas gracias por la invitación. Saludo para todas las reinas. Y aprovechando la oportunidad de estar aquí y traer palabra, poder compartir algo, ¿no? Por supuesto. Vamos a hablar sobre la autoestima. El día de ayer hablábamos un poco de la importancia de la mujer, pero hoy vamos a hablar específicamente de cómo la mujer puede recuperar su estima en sí misma. Bueno, primero entender de que el tema de la autoestima y lo que tiene que ver el ataque inclusive espiritual que hay sobre la mujer con respecto a destruirle su reputación, con respecto a destruir prácticamente la imagen que Dios implantó en ella, ¿no? El propósito que Dios implantó en ella. Entonces hay toda una estructura, digamos así, satánica, demoníaca contra la mujer. En primer lugar, para minimizarla, de repente en algunos casos para ridiculizarla. No sé si, bueno, esto es debidamente hablando un poquito acerca del machismo, cuando una mujer maneja, por decir, los insultos, la agresión que hay, ¿no? O cuando la mujer está en casa, ¿no? ¿Qué cosa tiene que hacer? O cocinar o lavar. Entonces, hay una estrategia espiritual detrás de esto para destruir a la mujer, o sea, para anularla, ¿no? Para minimizarla. Y por otro lado, también es una estrategia oculta para crear una competencia entre el hombre y la mujer, cuando en la realidad no hay. Un hombre y una mujer son complementos y no son competencia. Entonces, definitivamente, esta es la amenaza que se ha evidenciado a través de los años y que se cierne en este tiempo y que sigue creciendo y que sigue avanzando y que cada vez pues se vuelve más destructiva, ¿no? Lleva a la mujer a niveles de depresión, en algunos casos la deformidad de la autoridad, la deformidad de su propósito. Y bueno, y esto es lo que está atacando a nuestra sociedad hoy día, ¿no? Ok, interesante. Si tienes alguna consulta, amiga, llámanos al 330-8888. Pastor, entonces, ¿qué debe hacer una mujer que quizás ha sido minimizada, como usted dice, ¿no? De repente por el esposo, inclusive por los mismos hijos, porque se ha visto casos de que los hijos ahora pues se levantan en contra de la madre, la humillan, la insultan, etcétera. Entonces, una mujer que viene así con una estima deteriorada, ¿qué tiene que hacer? Bueno, en primer lugar, esto nace desde el hogar, ¿no? Desde el principio, ¿no? Cómo los padres conceptúan a los hijos y cómo ven la labor de la hija dentro de la casa, ¿no? Si la hija es la que va a comprar, si la hija es la que le tiene que lavar la ropa, si la hija está encaminada a cocinar, entonces ya hay toda una predisposición a la humillación. No sé si me explico un poquito en eso, ¿no? Claro. Pero si los padres empiezan en el hogar, los padres, la madre, el padre, empieza a valorar a la hija no solamente, o a prepararla no solamente a la hija para cosas de ese tipo, sino que por el contrario empieza a traerles palabras diferentes, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho que aquí en el canal reinas, princesas, porque en realidad ese es el corazón del corazón de Dios. Gracias. O sea, el deseo de Dios no es que la mujer sea la lavarropa o la cocinera, no es eso, ¿no? Sino es ser un complemento, es formar el plan, formar el mosaico, la imagen que Dios quería que se presente, ¿no? Entonces, en el caso del hogar, empezar así, ¿no? La hija, darle tareas diferentes, hablarle siempre buenas cosas, como a toda persona necesita ser elogiada, ser motivada, ¿no? Y no solamente ser esclavizada. Yo voy a ser sincero, en muchos hogares las mujeres son esclavizadas. ¿No? El hombre dice, bueno, el hombre, todo al hombre, lo mejor al hombre. Y eso se va formando de pequeños, ¿no? Porque dicen, no, el hijo no puede lavar, el hijo no puede cocinar, solo la niña, ¿no? Entonces como que ahí llevan formando una forma de pensar en las mujeres. Ahora, y cuando tienen pareja, entonces tal como la familia la trató, otra vez la pareja lo trata. Entonces viene la violencia, viene la humillación, y esta persona como que la mujer no tiene recursos, dice, ¿no? Bueno, ya estoy acostumbrada a que me maltraten, entonces que me sigan maltratando no es ningún problema, ¿no? Entonces, prácticamente en el hogar es donde se siembra la semilla de lo que va a suceder después. Exacto. Entonces, definitivamente. Segundo, tener que entender de que la mujer debe volver a los propósitos de la Biblia. Lo que Dios dice de ella, no lo que la gente dice de ella, no lo que la televisión dice de ella, no lo que los hombres dicen de ella, sino lo que Dios dice de ella. Así es. Y lo que Dios dice de ella es que es importante, que es un complemento, que Dios la ama, que Dios tiene un interés particular,
hogar, que tiene propósitos, que tiene planes y que no fue llamada solamente para ocupar un segundo lugar, sino fue llamada para cumplir los propósitos de Dios. Y que es importante, sea cual fuese su exterior, sea cual fuese su condición, o sea, Dios ve a la persona, al ser humano, Dios ve a la mujer en su integridad de trato, ¿no? Es imagen y semejanza, ¿no? De Dios. Ok, entonces ese es un llamado de atención entonces para los padres que tienen hijas e hijos, ¿no? Que no hagan diferencias, sino que los roles también sean compartidos entre las hijas y los hijos. Y no permitir tampoco, ¿no? A veces los padres somos un poquito tardos para la reacción. Vemos que en el hogar el hijo varón o los amigos o las personas o el familiar, ¿no? Tratan mal a las hijas o las lleva a una condición de como una ayudante de mayor categoría porque es hija. No permitir, ¿no? Nosotros padres levantarnos un momentito, ¿no? O sea, restaurar, velar por eso, ¿no? Los padres tenemos que velar para que nuestros hijos sean tratados de la mejor manera, ¿no? Y no sean, recordemos que las palabras son tan importantes, las palabras siembran hechos. Entonces, si yo empiezo a decirle a la hija incapaz, si le empiezo a decir a la hija idiota, tonta, no puedes, nunca vas a lograr nada, entonces estoy sembrando hechos con mis palabras, ¿no? Las palabras, o sea, sembramos hechos, vamos a cosechar hechos. Con palabras sembramos hechos. Okay, entonces es importante resaltar esto, qué es lo que estamos enseñando, qué es lo que estamos diciendo a nuestras hijas, a nuestros hijos, cómo los estamos formando. Todo empieza entonces desde el hogar. Ahora, si en este caso hay mujeres que nos ven ya, pues mujeres de 30, 40, 50 años que tienen familia y que aún así se sienten como que incapaces de poder quizá emprender un negocio, quizá emprender algo, realizar algo importante porque, bueno, se ha formado así, tiene toda una estructura en su forma de pensar. ¿Qué es lo que debería hacer específicamente, pastor? Yo pienso que a veces las mujeres cuando están en su relación matrimonial, lamentablemente muchas veces hacen no de Dios su Dios, sino del esposo. Así es, entonces dependen integralmente del esposo, totalmente. Estoy hablando de todo tipo de parejas, ¿no? O sea, si el esposo no hace algo, entonces sienten como que, es cierto, hay amor, hay afecto, pero como que si no está él, no existen. Así es. Como si no está él, no hay planes. Hay una dependencia total entonces en el esposo, exacto, ¿no? Ahora, esto es muy peligroso. Y a veces en la iglesia se enseña, y es malo. ¿Por qué? Porque la mujer también tiene que crear una identidad, tiene que crear un camino, tiene que crear una... Recordemos cuál era la mujer virtuosa, ¿te acuerdas lo que dice en el Salmo, no? Exacto. La mujer que vendía telas, la mujer que se paraba y toda la gente decía... La que el esposo la alaba, los hijos también la alaban. Exacto, entonces tiene un protagonismo personal, o sea, no está solamente su mirada a través de lo que hace el esposo, sino que ella también tiene un protagonismo. No es que trata de superarlo o no es que hay una competencia, no, sino que complementa el hogar. Entonces, ¿qué hace la mujer? De repente, mujeres que están a veces, y esto es en la realidad sucedido, ¿no? Esposos que han perdido el trabajo y mujeres que han sido exitosas y empresarias exitosas. Entonces, este modelo debe repetirse en el buen sentido de la palabra. Y la mujer debe buscar formas, debe buscar caminos para desarrollar sus propias labores, un propio propósito, sin competencia, sino más bien como complemento, ¿no? Entonces hay que animar a las mujeres, como usted decía, hermana Evelyn, de 30 a 40, la edad, aunque yo siempre pienso que las parejas del principio deben ser animadas a potenciarse en algo, a que desarrollen planes propios, a que desarrollen planes conjuntos, a que desarrollen planes en los cuales ellas también los puedan liderar. Ahora, ¿esto ayudaría mucho a recuperar la estima en sí misma, Definitivamente sí, porque la estima tiene que ver con resultados, tiene que ver también con el propio concepto que uno tiene de sí mismo, ¿no? Definitivamente, si no estamos en la palabra, los conceptos se van a disolver. La palabra tiene conceptos muy reales para los hombres, ¿no? Acuérdate de Gedeón, ¿no? Es varón esforzado y valiente cuando en la figura normal se estaba viendo un hombre un poco temeroso. Pero Dios habla bien de sus hijos. Así como ustedes dicen princesas, reinas, Dios tiene ese catálogo, Dios tiene ese calificativo para sus hijas, y por eso es que debemos recordarlo e ir
siempre a la palabra. Exacto. Para eso. Entonces hay que prestar oído siempre a lo que dice la palabra, lo que Dios dice de nosotras, más que prestar oído de repente a la gente que trata de opacarnos, que trata de repente de desanimarnos, ¿verdad? Atemorizarnos. Entonces, mujer, es importante que tú vayas a la palabra y escuches lo que Dios tiene para ti y todo lo que Dios piensa de ti y mujer, y eso va a recuperar muchísimo tu estima personal. Pastor, ¿a qué número quizá pueden llamar? De repente dicen, yo quiero que el pastor vaya a la congregación de palabra, de repente, ¿a qué número? Bueno, pueden ubicarlo? 945-81-1121. Okay. Estamos ministrando en la Iglesia Cristiana Misionera de Fe. Ok. Para servir al pueblo del Señor. Bien, gracias. Gracias más bien por tu invitación. invitación. Pastor, muchas bendiciones para usted. Ahora sí nos vamos a una breve pausa y regresamos con el final del programa con un invitado más. Adelante.